Capítulo 36. Aunque no sabía específicamente el nombre de mi oponente de la última vez que lo encontré, ya que en ese entonces el juego ni siquiera tenía la opción para que los jugadores eligieran nombres, aún así reconocí esa apariencia sorprendente. Cabello negro lacio, ojos verdes brillantes, un llamativo pañuelo negro en la frente debajo del cabello, la misma sudadera negra que usó la última vez que jugamos y una sonrisa confiada. Este fue mi primer oponente en Runestone, el jugador que creía que no era solo un jugador, sino en realidad el creador del juego. Felicitaciones por alcanzar el rango de maestro, Owen, lo hiciste más rápido de lo que pensaba, dijo cortésmente. Aunque yo estaba sorprendido por su presencia, los espectadores en el chat estaban completamente confundidos. ¿Quién es él? ¿Por qué un jugador no clasificado juega contra el único jugador maestro del juego? Hombre, qué mala suerte debe ser jugar tu primera partida clasificatoria y caer ante el mejor jugador del juego. Jajaja. ¿A nadie le pareció extraño que este jugador parezca conocer a Owen? Pobre chico, va a perder tan estrepitosamente que quizá nunca vuelva a jugar Runestone. Ni siquiera presté atención a los mensajes del chat y finalmente volví a la realidad. Gracias, si no hubiera sido por tus consejos cuando comencé a jugar, me habría llevado mucho más tiempo dominar el juego. No digas eso, he seguido tu talento y dedicación y puedo decirte que incluso sin mi ayuda aún serías el primer jugador maestro en el juego. Se rió mientras negaba con la cabeza. ¿Este jugador le enseñó a Owen a jugar? ¿Quién podría enseñarle a jugar al mejor jugador del mundo? ¿Cómo aprendió Owen a jugar con un jugador que solo juega juegos normales? Creo que se conocen fuera del juego. Sentí curiosidad por saber por qué estaba allí y le pregunté, ¿viniste a jugar contra mí para ver mi nivel de habilidad y felicitarme por haber alcanzado el rango de maestro? Al oír eso, no lo negó ni lo confirmó. Supongo que ambas cosas, pero también tengo otra razón. Verás, tengo algunas cartas nuevas para probar y pensé que sería más interesante probarlas contra el mejor jugador del juego, ¿no? ¿Nuevas cartas? Pregunté emocionada, sintiendo que mi pecho se aceleraba. Sí, algunas cartas que se encontraron en la taberna Runestone. Estas cartas aún no se han probado en el juego y tengo que decidir si están listas para ser empaquetadas en paquetes de cartas para que los jugadores puedan probarlas y comprarlas, dijo mientras comenzaba el juego y sacó sus cartas iniciales. Tan pronto como lo hizo, me di cuenta de que el diseño de la parte posterior de sus cartas no se parecía a ningún otro que hubiera visto en el juego. Un dorso de color azul hielo con un dibujo de una cabaña de madera en el centro. La calidad parecía normal, sin efectos visuales llamativos, pero lo que representaba ese dibujo solo confirmó mis dudas. Esto, sumado a su apodo FH, la abreviatura obvia de algo que teníamos que ver cada vez que se abría el juego, me confirmó aún más que él era el creador de este juego. Ahora los espectadores del chat también empezaron a notar algo extraño. Oye, ¿qué pasa con el diseño de sus cartas? Nunca he visto a un jugador usando eso. Una cabaña de troncos en medio de una tormenta de nieve, ¿no se parece al logotipo de Frosthaven Entertainment? Y el apodo de este jugador parece una abreviatura de Frosthaven. Si a eso le sumamos el hecho de que Owen dijo que este tipo le enseñó a jugar el juego, ¿quién podría enseñarle al mejor jugador de Runestone además del creador del juego? Hermano, dijo que iba a probar nuevas cartas, ¿no son esas las cartas que vendrán en la próxima actualización del juego? Maldita sea, tengo que llamar a mis amigos para ver esto. Mierda, mis amigos están en un calabozo ahora mismo, van a morir de rabia cuando descubran que se han perdido algo así. Owen, por el amor de Dios, no borres el bot de esta transmisión, necesito poder verlo nuevamente más tarde. Cuando los jugadores se dieron cuenta de esto, comenzaron a invitar a amigos mientras FH y yo charlábamos, lo que provocó que el número de espectadores aumentara rápidamente cada pocos segundos. 800 espectadores, 850 espectadores, 900 espectadores, 950 espectadores, 1050 espectadores. Mirando mis cartas, rápidamente hice mi elección y jugué un simple pequeño golem arcano, una de las cartas básicas más comunes en los mazos de Wizard, y terminé mi turno. Cuando FH jugó su carta, ya me sorprendí al ver una carta completamente nueva con mecánicas que nunca había visto en el juego. Nombre: Guardián devoto. Tipo: criatura. Coste de maná: 2. Ataque / defensa: 1/4. Habilidad:
Bendecido por la luz, siempre que esta carta se cura, inflige 1 punto de daño a un enemigo aleatorio. Descripción del sabor. No solo protege, sino que convierte cada bendición en retribución divina. Esta carta, estoy seguro de que esta carta aún no existe en Runestone. Lo que me hace más seguro de esto es que nunca he visto ninguna carta o hechizo que permita al jugador curar una carta o curarse a sí mismo. Curioso, miré su perfil y vi que en lugar de mostrar una imagen de la maga Alina o del guerrero Sugar, su perfil solo tenía una interrogante, sin mostrar la imagen de nadie. Intentando ver el nombre a ese héroe, lo único que apareció fue incógnita. Curioso, pregunté, ¿qué héroe estás usando? Al oír mi pregunta, levantó la vista de las cartas que tenía en la mano y me sonrió. No voy a usar a Lina ni a Sugar. Puse los ojos en blanco cuando escuché esto, ya que ya me había dado cuenta, pero los espectadores en el chat quedaron impactados por esta revelación. Vaya, realmente es Frosthaven. Hermano, ¿está probando a uno de los nuevos héroes del juego? Creo que es un héroe nuevo, ya que aún no debe haber decidido la apariencia del héroe y aún así esto todavía aparece como una incógnita. ¿Hay alguna manera de que también podamos probar a este nuevo héroe? ¿Este héroe que estás usando es uno de los 2 héroes mencionados en la publicación de Whisper? Pregunté con curiosidad, tratando de entender esto mejor. Ante mi pregunta, él simplemente asintió, sin decir nada más. Por curiosidad, miré su habilidad para ver si podía encontrar más información y, para mi sorpresa, su habilidad realmente era diferente de las 2 habilidades actuales en el juego. Habilidad de héroe. Curación restauradora. Coste de maná. 2. Descripción. Cura 2 puntos de vida de cualquier objetivo. Descripción del sabor. A la luz de la compasión, incluso los heridos pueden levantar sus armas. Esta descripción de la habilidad me sorprendió aún más. Esta habilidad curativa es completamente opuesta a la habilidad de Lina. Dije sorprendido, atrayendo también la atención de los espectadores. Frosthaven simplemente sonrió frente a mí pero no dijo nada sobre mi comentario. Hermano, pensé que sería imposible que Runestone agregara una clase de sanador, pero con una habilidad como esa, ¿qué otra clase podría usarla además de un sanador? Yo también. Pensé que si Runestone añadía un sanador sería inútil, pero con una habilidad como esa, siempre que tuvieras suficiente defensa serías inmortal en el juego. Como sanador, tengo que admitir que tengo mucha envidia de los sanadores de California por poder jugar Runestone, cuando se lanzara este juego a nivel nacional. Nunca pensé que pensaría que la habilidad de sanador era OP. Chicos, la carta que FH usó inflige daño a un enemigo aleatorio cada vez que se cura, así que si el sanador tiene cartas que tienen buena sinergia con la curación, es posible que pueda ganar el juego solo curando. LOL. Ver estas nuevas cartas, nuevas habilidades y pensar en las nuevas posibilidades de combos que podía realizar o afrontar me emocionó mucho. Mi mente rápidamente comenzó a pensar en qué cartas serían las mejores para lidiar con los sanadores y antes de darme cuenta, el juego estaba volando. Durante las rondas, FH estaba usando tanto cartas viejas como algunas nuevas que nunca había visto antes. Aunque no tengo todas las cartas, creo que he visto todas las cartas del juego que juegan mis oponentes, así que estoy seguro de que estas nuevas cartas que FH está usando son todas cartas nuevas que llegarán la próxima temporada. Las cartas no solo eran exclusivas de los sanadores, sino que también había cartas que funcionarían muy bien con mi deck de mago, o incluso cartas que serían muy útiles para usar contra un deck de guerrero. Al final del juego simplemente miré el campo y me di cuenta de que a pesar de ser el mejor jugador entre los jugadores regulares, mi conocimiento y experiencia en Runestone todavía no se comparaban con los del creador del juego. Más aún cuando tenía a su disposición cartas de las que yo ni siquiera sabía nada. Pero fue un juego muy divertido. Sorprendentemente, o quizás no tanto, aunque perdí el juego, cuando el juego terminó no perdí ningún RP, sino que gané +1, dejándome con un total de 2 puntos de clasificación. Al centrar mi atención en la transmisión ahora que FH ya no estaba allí, me di cuenta de que mi número de espectadores había aumentado de 800 personas inicialmente a 2780 personas. El chat estaba completamente loco con jugadores que jugaban a Runestone emocionados por lo que acababan de ver, jugadores que querían jugar a Runestone pero no podían porque vivían en otro estado, y gente común emocionada y envidiosa queriendo jugar el juego también.
Como no había nada que pudiera hacer para apaciguarlos y no quería perder la oportunidad de conquistar a esta nueva audiencia, comencé a explicarles cómo fue la primera vez que jugué contra Frosthaven, cuando ni siquiera sabía que él era el creador del juego. Unos cientos de personas abandonaron la transmisión en vivo tan pronto como terminó el juego, pero muchos se quedaron para escuchar mi historia. Mientras hablaba con la audiencia en la transmisión, los clips de lo que acababa de suceder comenzaron a difundirse por internet, ganando mucha atención para el juego y para la próxima actualización que estaba por venir. Y para no perderse todo el revuelo, apareció una nueva publicación en Wipser de Frosthaven Entertainment. Hola jugadores, tenemos una gran noticia para ti. La temporada 0 de Runestone fue todo un éxito. Para celebrarlo, la actualización de la temporada 1 incluirá varias novedades. Un conjunto completo de tarjetas nuevas. 2 nuevos héroes con jugabilidad única y exclusiva. Nuevas funcionalidades para compartir tabernas y duelos entre amigos. Un pase de batalla que contiene muchas recompensas geniales, como diseños de cartas, decoraciones de tablero y la innovación más reciente. Diseños de héroes. El gran mago demonio te espera en la taberna de piedra rúnica en 9 días. Atentamente, Frosthaven Entertainment. Tengo que decir que cuando vi esta publicación en Streaming, todo el mundo quedó en shock. Capítulo 37. Punto de vista de Theo. Los comentarios en la publicación de Frosthaven Entertainment fueron muy animados. Hermano, ¿finalmente podré batirme a duelo con mis amigos? Maldita sea, esto va a ser muy divertido. ¿El juego tendrá un pase de batalla permanente? Por fin no voy a perderme las recompensas por no tener tiempo para jugar el día del evento. Gran mago demonio, ¿es esa una versión demoníaca de Lina? Mierda, ni siquiera he visto la versión demonio de Lina y ya puedo decir que es mi waifu. Amigo, ¿qué carajo? Qué envidia de los jugadores de California, aquí en Alaska no se han lanzado juegos interesantes últimamente. Ni siquiera aquí en Colorado, espero que la Federación apruebe Frosthaven rápidamente para que podamos jugar ese juego también. Acabo de salir de una mazmorra y no puedo esperar a llegar a casa y jugar un poco más, acumularé tanto oro que conseguiré todas las cartas nuevas el primer día, recuerda mis palabras. Ni siquiera tengo una carta legendaria todavía. Al leer los comentarios, una sonrisa apareció en mi cara. Esta reacción de los jugadores fue exactamente lo que esperaba. Sabía que, aunque otros juegos se actualizaban periódicamente, los creadores del juego no se centraban tanto en el juego ni en mejorar el disfrute de los jugadores como lo hacía yo, por lo que su sorpresa ante tantas cosas nuevas en el juego fue muy divertida. Ding. De repente apareció una notificación en mi teléfono celular. Felicitaciones al creador del juego Theo Brooks, su inscripción a la Federación de Juegos de California ha sido aprobada y su juego Runestone estará disponible en nuestro sitio web dentro de 4 horas. Esa fue una gran noticia. El crecimiento de Runestone en los últimos días, aunque todavía satisfactorio, estaba cayendo considerablemente. Durante el auge del juego hubo días en que el número promedio de jugadores en línea aumentó en más de 1000, pero hoy ese número es mucho menor. Curioso, usando mi nueva computadora accedí al backend de Runestone y comencé a analizar los datos del juego. Estado del juego. Piedra rúnica. Total de jugadores. 4.966 pasa a 8.044. Jugadores en línea. 4.389 pasa a 5.266. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 4.572 pasa a 5.486. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Tiempo promedio de sesión. 5 horas. Maná almacenado en el núcleo del juego. 490 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 329 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 119, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. Tal como lo imaginé, aunque no revisé los datos del juego ayer y los dejé acumular durante 2 días, el número promedio de jugadores en línea solo aumentó en 914, un promedio de 457 jugadores más en el día.
Definitivamente no es un mal número y estoy muy feliz por ello, pero considerando el potencial que sé que tiene este juego y considerando que solo en California hay 3,9 millones de supernaturales, y una gran parte de ese número son jugadores de rango F, sabía que el juego tenía mucho espacio para desarrollarse, pero que estaba limitado debido a la plataforma en la que se había publicado. La gran mayoría de los jugadores ni siquiera buscaban juegos nuevos, solo se centraban en los juegos que ya conocían y sabían que eran buenos para su desarrollo. Y la parte de los jugadores que buscaban nuevos juegos, la gran mayoría de ellos solo buscaron en el sitio web de la Federación de California. La razón por la que estoy generando tanto entusiasmo por la temporada 01 de Runestone es que quiero que el juego se vuelva popular, popular hasta el punto de que incluso aquellos jugadores que no buscan juegos nuevos escuchen sobre Runestone e intenten jugarlo. Solo con una base de jugadores promedio de 4K jugadores, el juego ya acumula 329 MP por día. Imagina cómo se vería eso cuando el juego tuviera 10 veces más jugadores. Solo sería cuestión de meses antes de que mi juego evolucionara del rango F al rango E. Sin mencionar el dinero que traería consigo. Con un promedio de 4K jugadores por día, ya he recibido más de 700 en las últimas 24 horas, si el promedio de jugadores aumentara 10 veces, estaría recibiendo tanto dinero que pagar a los desarrolladores para que hagan una versión de mi juego para la gente común tampoco sería imposible. Efectivo almacenado. 31 más 789 pasa a 820. Aunque ayer gasté casi $200 en comprar alimentos y comida para casa, debido a la alta rotación del juego ya tenía suficiente dinero como para no preocuparme por eso otra vez por un tiempo. Fue muy satisfactorio ver que esa cifra aumentaba día a día. Al mirar alrededor de mi nuevo hogar, me sentí un poco desconcertado. Debería simplemente vivir con este estilo de vida, vivir así por unas semanas más usando solo lo básico para poder reunir el dinero para un nuevo Game Core lo más rápido posible, o primero mejorar mi comodidad con este dinero y solo cuando esté cómodo compro el Game Core. Estaba muy inseguro sobre esto. Por un lado, el nuevo Game Core aceleraría mi desarrollo como creador de juegos, ayudándome a ascender al rango E más rápido. Un creador de juegos de rango F tenía desde 20 MP hasta 500 MP, después de cruzar el umbral de 500 MP, el núcleo de mana dentro de nuestro cuerpo evolucionaría, haciéndonos alcanzar el rango E. Subir al rango E significó una gran mejora cualitativa en nuestro maná. Un creador de juegos de rango F usaría 100 MP para desarrollar algo, mientras que un creador de juegos de rango E solo necesitaría 50 MP para desarrollar lo mismo. Sumando esto al volumen aún mayor de mana que tienen, solo desde este punto se puede ver que los juegos de rango E de Game Creators están en un nivel mucho más alto que los rangos F como yo. El problema es que acumular 500 MP mientras solo recibo 2 MP al día de Runestone, con los 82 MP que ya tengo, significaría esperar otros 209 días para subir de rango, mucho tiempo en verdad. Durante esos 209 días, el Game Creator de Runestone seguramente evolucionaría, desbloqueando la opción para que el juego recibiera jugadores de rango E, les cobrara 2 MP más por hora y recibiera una ganancia aún mayor, pero que yo no podría tocar hasta que también me convirtiera en un Game Creator de rango E. Pensando en estos términos, miré mi nuevo apartamento completamente vacío y suspiré, aceptando la realidad que me tocaría vivir. Durante los próximos días, hasta que haya acumulado 20K no los gastaré en nada para decorar el nuevo lugar, incluso si tengo que vivir en este apartamento vacío, si siento que quedarme aquí es aburrido puedo ir a la playa que está frente al edificio. Es triste tener que renunciar al lujo y la comodidad que tengo frente a mí, pero tengo que pensar a largo plazo, cuando Runestone, mi nuevo juego, esté en línea, la cantidad de dinero que recibiré será suficiente para decorar todo el apartamento con solo los ingresos de un día. Pensé mientras me motivaba a seguir este camino. Aunque vivía en un lugar mucho más grande, más lujoso y mejor ubicado que el dormitorio universitario en el que vivía, tendría que vivir aquí con menos lujo y comodidad que antes, lo cual es muy irónico. Al menos tengo acceso a lo básico para vivir aquí, pensé con satisfacción mientras miraba mi refrigerador lleno de comida sabrosa que podía preparar. Me pregunto cuál sería la reacción de algunos jugadores si descubrieran que el creador de Runestone, el juego más exitoso y con más potencial de California, vivía así. Me reí al pensarlo. Sin dejarme desanimar, comencé a hacer mi rutina.
usando 78 MP para desarrollar las 6 cartas del día, luego usando los 4 MP restantes para desarrollar pequeños detalles para la próxima actualización del juego. Después de esta sesión de actualización, tomé mis libros sobre Magic y Gamecraft y comencé mi sesión de estudio. Sin un escritorio decente, tuve que usar la encimera de la cocina para estudiar, que también es donde puse mi computadora. Cuando me cansaba de estudiar aquí, tomaba mis libros y me iba a la cama y estudiaba allí unas horas más. Aunque mi concentración en el estudio era intensa, programé algunos descansos en el día para leer los comentarios de los jugadores, ver cómo reaccionaba el juego y cocinarme algo para comer. Cuando me aburría, miraba algún programa en el ordenador o el móvil, o bajaba de mi apartamento a pasear por la playa. Como ya estábamos en verano, el agua del mar era muy agradable, sirviendo muy bien como una distracción divertida para que mi cabeza no se fríe solo de pensar en crear juegos. Tener tanto tiempo a solas y con la mente libre para pensar me hizo extrañar a mi familia de otro mundo. Aunque no éramos tan cercanos como me hubiera gustado, aún así era divertido tener eventos familiares a los que asistir, como barbacoas de fin de semana en la casa de mi tío o almuerzos familiares en la casa de mi abuela. Recordando que había un asado en el balcón de mi departamento, pensé en comprar algo de carne y hacer un asado esta noche para agradecerle a Victoria por la olla de comida que me regaló al llegar. Claro, no tendría el coraje de invitarla a comer cuando en mi casa ni siquiera había sillas cómodas, pero aún podía separar un poco de la carne y dársela en la olla rosa que me había prestado. Habiendo decidido eso, rápidamente fui al mercado a comprar algo de carne y comencé a asarla tan pronto como llegué a casa. Usando algunas especias que había aprendido de mi tío, estaba seguro de que sería delicioso. Capítulo 38. Poder hacer mi propia barbacoa en casa fue más divertido de lo que imaginaba. Yo era el amo de la parrilla, la carne quedaba a mi gusto, no había nadie que se quejara de cómo la hacía, si cometía un error no había nadie que se burlara. Fue una experiencia nueva e interesante. Mientras asaba la carne, saqué mi botella de whisky y me preparé un vaso muy pequeño, para no emborracharme, y puse algo de música divertida. La música de este mundo siguió un camino de desarrollo diferente al del otro mundo. Aunque en mi otro mundo el rock fue una sensación en los años 60, en este mundo el rock nunca fue algo importante y el pop dominaba sobre los clásicos. Eso fue divertido, pero las canciones no eran malas. Como gran fanático del rock, extrañé algunas de las canciones de ese estilo que tanto amaba, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, ¿verdad? No es como si pudiera usar mi trabajo como creador de juegos para traer las canciones que tanto amaba de mi otro mundo a este, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba, más empezaba a dudar de mi propia afirmación. No es que no haya juegos de música en mi otro mundo, comencé a pensar, tomando esta idea cada vez más en serio. Por curiosidad comencé a investigar sobre música y juegos de ritmo en este mundo y me di cuenta de que no existía nada de eso. Como los juegos en este mundo siguieron el camino de la practicidad y el entrenamiento repetitivo, la música nunca fue considerada en los juegos. Incluso yo ignoré esto en el desarrollo de Runestone, dándome cuenta de que había cometido el error de hacer que la taberna del juego fuera completamente silenciosa. Caray. Aunque este mundo tiene muy buena música, solo se usa para escuchar o como banda sonora de películas o series, y casi nunca se usa en juegos. Me di cuenta en shock. Como solo los creadores de juegos podían desarrollar juegos, la música solo podía reproducirse en los juegos si la hacían ellos, e importar un archivo MP3 al juego no funcionaba, ya que el juego no era un programa digital como en mi otro mundo. Había varios juegos musicales muy interesantes allí. Juegos en los que el jugador tenía que bailar al ritmo de la música, o en los que el jugador formaba parte de una banda y usaba controles con forma de instrumentos para tocar las canciones que le gustaban, juegos en los que el jugador necesitaba un control y precisión increíbles para hacer clic en círculos que aparecían en la pantalla sincronizados con el ritmo de la música. Y no solo eran juegos donde la música era el foco principal, sino que cuando se trataba de diseño de juegos, la música en los juegos era una de las partes más importantes de la experiencia del jugador. Hubo juegos con bandas sonoras tan buenas que ganaron premios compitiendo con películas y series. ¿Te imaginas cómo habrían sido los juegos originales sin una música tan envolvente? Entonces, una prioridad que le daría a la temporada 01 sería desarrollar música para Runestone.
Aunque no tuviera conocimientos de música, siempre que recordara la canción y usara mana para crearla, no sería imposible usar el sistema para tocarla, ¿verdad? Pensé con curiosidad. Y si logro crear una canción para Runestone usando el sistema, nada me impedirá hacer un juego centrado en la música usando canciones de mi otro mundo, ¿verdad? Pensé aún más emocionado. La mayor deficiencia de Runestone era que el juego no permitía a los jugadores practicar su combate, solo servía para aumentar las estadísticas de quienes jugaban. Debido a esto, la mayoría de mis jugadores todavía jugaban otros juegos para mejorar sus habilidades de combate, incluso si los otros juegos no eran divertidos. Pero si pudiera hacer un juego como este divertido, al menos podría convencer a los jugadores de Runestone de que jugaran, lo que ya me garantizaría al menos 200 MP al día para aumentar mi MP máximo, al convencerlos de que jugaran los otros juegos aburridos que juegan. El problema es cómo puedo desarrollar un juego musical que ayude al entrenamiento de combate de los jugadores, pensé mientras sacaba un trozo de carne de la parrilla. Creo que la carne ya debería estar perfecta, pensé mientras giraba el cuchillo en mi mano y cortaba la carne en la tabla. Por coincidencia, en el momento en que golpeé la carne con el cuchillo, el ritmo de la música se sincronizó perfectamente con el movimiento del cuchillo, produciendo una sensación muy satisfactoria. Cuando me di cuenta de esto me quedé helado. Lo sé. No había un juego de realidad virtual en el que el jugador usaba un sable de luz para cortar bloques de colores al ritmo de la música. ¿Por qué no hacer algo así pero con jugadores en duel o al ritmo de la música? Empecé a emocionarme. Para mejorar la calidad del entrenamiento, pude reemplazar las casillas de colores que los jugadores tenían que atacar por un oponente contra el cual tenían que defenderse. Este oponente podría usar diferentes estilos de armas, pero siempre se movería al ritmo de la música para atacar a los jugadores. Para enfrentarse al oponente y ganar puntos, los jugadores tendrían que atacar los puntos débiles del cuerpo del oponente o defenderse de sus ataques en los momentos adecuados. Siempre que sincronice estos movimientos con el ritmo de la música que utilicé, sería una sesión de entrenamiento extremadamente divertida y muy efectiva para que los jugadores practiquen. Pensando en lo satisfactorio que fue cortar ese trozo de carne al ritmo de la música, tener a los jugadores enfrentándose a oponentes durante la duración de una canción mientras luchan al ritmo exacto de la misma ciertamente tendría un gran atractivo para los jugadores. Hay un problema que también tengo que considerar. Como los jugadores usan diferentes armas, tendré que crear varias formas de ataque, como espadas, hachas, dagas, arcos o hechizos simples, para que los jugadores puedan usar el método con el que se sientan más cómodos y no queden excluidos de este entrenamiento, y eso va a ser costoso, pensé. Desarrollar un juego con el alcance que imaginé sería extremadamente costoso en términos de MP. Los enemigos no podrían tener una inteligencia artificial, solo defender y atacar con movimientos sincronizados con la música, lo que reduciría el costo de MP de desarrollar esto, pero para que el juego fuera interesante tendría que poner a disposición varias canciones, las cuales tendrían que funcionar con varias armas para los enemigos y para los jugadores, creando una enorme cantidad de variaciones para cada canción. ¿Pero qué hay de malo en que sea caro o de mucho trabajo? Pensé mientras dejaba esa preocupación a un lado. El uso de False Neurological Feedback en Runestone también hizo que el juego fuera extremadamente caro para mí, costándome 1,4 kmp solo desarrollar las 104 cartas iniciales del juego, sin mencionar todo lo demás. Incluso si el próximo juego fuera demasiado caro, necesitaría más tiempo para desarrollarlo. Imaginar la reacción de los jugadores al jugar el nuevo juego por primera vez me dio mucha motivación, así que dejé de preocuparme por cuánto costaría. A medida que continuaba haciendo la barbacoa, comencé a intentar cortar la carne al ritmo de la música, solo por diversión, y esto hizo que el proceso de barbacoa fuera aún más divertido. Separando los mejores trozos de la carne que acababa de cortar, lo puse todo en la olla rosa que me había prestado Victoria y me dirigí a la puerta de su apartamento. Ding, ton. Toqué el timbre. En unos segundos la puerta se abrió, con Victoria mirándome sorprendida. Teo. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Preguntó. Sonriendo mientras asentía, extendí mi mano y le entregué la olla rosa que me había prestado. Te dije que te devolvería tu olla con algo que preparé, así que aquí está. Hoy tenía ganas de hacer un asado para probar la parrilla del balcón y decidí devolverte la olla llena de algo de carne que preparé.
Al oír esto, Victoria se sorprendió ya que abrió la olla y vio varios trozos de carne recién asada. Dios mío, Theo, no tenías por qué hacer eso, pero muchas gracias. A mi hija le encantan las barbacoas. Cuando deje de jugar, la llamaré para que coma esta barbacoa conmigo. Sonrió mientras hablaba. Pero me sorprendió oírlo. ¿Tiene una hija que está actuando? ¿Podría ser que la nieta del antiguo director sea en realidad la hija de Victoria? Me quedé confundida. Ah, ¿vives con tu hija? Pensé que eras la única, así que preparé esta cantidad de carne. Volveré a casa y prepararé más para que puedas compartirla. Dije. Al oír esto, Victoria se sorprendió y rápidamente intentó negarlo. No es necesario, Theo, comemos muy poco, es suficiente. Pero no acepté eso y le di otra explicación. Tu hija es una jugadora, ¿verdad? Necesitará desarrollar sus músculos para enfrentarse a los monstruos en las mazmorras, y no hay nada mejor que las proteínas para desarrollar los músculos, así que no te niegues, la carne ya está lista en la barbacoa, solo tendré que cortarla. Al escuchar mi explicación y darse cuenta de que realmente tenía sentido para el desarrollo de su hija, Victoria suspiró y aceptó mi lógica. Está bien, pero déjame traer otra olla, un momento dijo mientras corría hacia la cocina. Al ver a Victoria irse, no pude evitar sorprenderme de lo joven que parecía. Para tener una hija de la edad de Claire, su hija tenía que tener al menos 18 años, lo que significaba que Victoria debería tener alrededor de 40, pero ella solo parecía de 30. Al volver a mirar su apartamento, me di cuenta de la gran diferencia que había entre él y el mío. La sala de estar de su apartamento estaba completamente decorada con muchos muebles hermosos y planificados, lo que le daba al lugar una sensación acogedora y hogareña, mientras que mi apartamento parecía más un cobertizo abandonado. Creo que puedo pedirle a quien decoró su apartamento que me ayude cuando yo decoro el mío, pensé, sin mucha confianza en mis habilidades de diseño de interiores. Victoria regresó rápidamente con una olla nueva y me la entregó, lo que me impulsó a regresar a mi apartamento y cortar un poco más de carne y entregársela. Muchas gracias, Theo, cuando haga algo rico te lo enviaré también, dijo después de despedirnos y volver a mi apartamento. Ahora solo, pasé el resto de la tarde pensando en cómo podría desarrollar el nuevo juego de la mejor manera posible, tanto para los jugadores como para mí. Capítulo 39. Han pasado 8 días desde la primera barbacoa que hice en mi nueva casa. En esos 8 días han pasado muchas cosas. Lo primero que tuvo un gran efecto en mí fue que mi mana subió de los 82 MP originales a los 99 MP actuales. Un aumento de 17 unidades de maná, con 16 MP provenientes de la conversión de maná del juego y 1 MP de falsa retroalimentación neurológica porque dejé que el juego generara maná para mí todo el tiempo que estuve despierto. No solo mi mana se desarrolló mucho en estos días, sino que mi cuerpo estaba mejorando cada vez más. Aunque no hice ningún entrenamiento físico, mi cuerpo se estaba desarrollando mucho. No tenía un cuerpo musculoso, y ese ni siquiera era mi objetivo, pero mi densidad muscular estaba mejorando mucho, hasta el punto de que me encontraba admirándome en el espejo cada vez más a menudo, orgullosa de lo que estaba viendo. A medida que mi cuerpo se desarrollaba de esta manera, poco a poco me fui sintiendo cómoda yendo a la playa y saliendo sin camiseta a sumergirme en el mar o a broncearme. Aunque había sobrenaturales en este mundo y tenían cuerpos mucho más desarrollados que la gente normal, los sobrenaturales todavía eran una minoría, por lo que un cuerpo estéticamente agradable todavía se destacaba entre la multitud. Ayer cuando salía del mar y me dirigía a recoger mis cosas en la arena, pude escuchar a 2 chicas hablando amablemente de mí en voz baja mientras me miraban discretamente. Gracias a mi cuerpo mejorado con mana, podía escuchar un poco mejor que la gente normal, así que escuché y los miré para asegurarme de haber escuchado bien, lo que provocó que se rieran aún más y miraran hacia otro lado avergonzados. Era la primera vez que me pasaba algo así en mis 2 vidas, además me hacía sentir avergonzada y apresurada para volver a casa. Mientras que el yo de este mundo era completamente virgen, el yo del otro mundo había tenido algunas experiencias con chicas, pero tuve que ganármelas mucho más por mi labio que por mi apariencia. Yo no era fea, ya que la apariencia básica de los 2 cuerpos era la misma, pero era mucho más gorda en el otro mundo. Recibir atención femenina tan fácilmente me demostró que cuando te ves bien, todo realmente se vuelve más fácil para ti, haciéndome arrepentirme de no haber entrenado mi cuerpo en el otro mundo.
Pero dejando de hablar de mí, otra cosa que cambió en estos 8 días fue que ayer por fin Runestone estuvo disponible en la web de la Federación de California, provocando que el juego que venía ganando cada vez menos jugadores nuevos cada día, volviera a crecer a un ritmo alto, superando ligeramente el crecimiento anterior de aquel. Estado del juego. Runestone. Total de jugadores. 8.044 pasa de 12.870. Jugadores en línea. 5.266 pasa a 9.513. Promedio de jugadores en línea, 24 horas. 5.486 pasa a 8.777. Rango del juego. Rango F. Maná por hora, jugadores. 1 unidad. Tiempo promedio de sesión. 5 horas. Maná almacenado en el núcleo del juego. 490 pasa de 2.185 unidades. Rendimiento de maná, 24 horas. 329 pasa a 526 unidades. Tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales. Cartas disponibles. 119, comunes, raras, épicas y legendarias. Tarjetas utilizadas por partido, promedio. 17. Mirando el crecimiento del juego de manera regular, esto no parecía tan grande, pero ahora mirando la comparación del crecimiento total de los últimos 8 días me sorprendí. Fue un aumento de más o menos el 60% respecto a la cifra anterior. No solo la cantidad total de maná que el juego producía ahora era lo suficientemente grande como para permitirme acumular mucho maná para evolucionar mi núcleo de juego, sino que el crecimiento en jugadores también fue muy satisfactorio. Otro gran cambio que ocurrió fue en mi billetera, donde pude pasar de ser un hombre en quiebra a tener nuevamente 4 dígitos en mi billetera, y estoy muy cerca de romper la barrera de los 5 dígitos. Efectivo almacenado. $820 más $8.208 pasa a $9.028. Del promedio de $789 que recibí el día que hice la barbacoa a los $1.263 que recibí hoy. Incluso si el juego no creciera y simplemente mantuviera el número actual de jugadores, mi salario mensual ya habría aumentado a $37.890, y por más que quería seguir entusiasmado con ello, estaba aún más emocionado de saber que esta cantidad solo crecería más y más. Con esta cantidad de dinero mensual, ya podría empezar a pensar en contratar programadores para desarrollar una versión de Runestone para la gente común, pensé mientras miraba los ingresos proyectados que tendría Runestone. Claro, el desarrollo del juego sería a largo plazo, ya que no había motores de juego enfocados al desarrollo de juegos como en mi otro mundo, lo que ralentizaría mucho el desarrollo del juego, aumentando la cantidad que tendría que gastar en salarios antes de que el juego diera sus frutos. Entonces, cuando fui a abrir el estudio de juegos para gente normal en Frosthaven Entertainment, necesitaba ahorrar mucho dinero. Quizás el momento ideal y más seguro para hacerlo es cuando tengo 2 juegos que me generan dinero. Con eso decidido, dejé de centrarme en este aumento de estadísticas y centré mi atención en GameCore. En GameCore tuve acceso a todo lo que había desarrollado durante los últimos días. La primera y más cara fueron 121 cartas nuevas para el juego, lo que aumentaría el número total de cartas disponibles en el juego a 240. Otra novedad fueron los aspectos predeterminados para los 2 nuevos héroes lanzados en el juego. Una hermosa niña de cabello rubio, ojos azules y una sonrisa inocente, vestida con una capa blanca y dorada con un delicado velo en la cabeza. Fesun Whisper, el velo de la redención. El otro héroe era un hombre de piel gris oscura, orejas puntiagudas, cabello blanco, ojos rojos, apuntando con un arco a la cámara mientras miraba al jugador con una expresión fría como un cazador mirando a su presa. Asen Darkbow, la flecha oscura. La estética de estos 2 personajes era extremadamente hermosa, hasta el punto que incluso miré los diseños originales de Rina y Sugar y tuve que reelaborar su arte para que coincidiera con el estilo más hermoso y refinado de los 2 nuevos héroes. Pero cuando miré el resultado final y vi lo hermosas que se veían estas 4 nuevas obras de arte juntas, tuve una gran sonrisa de orgullo en mi cara. Claro, no tenía las habilidades para desarrollar un arte tan hermoso, todo fue hecho con la ayuda del sistema. Aunque tuve que gastar MP para compensar mi falta de habilidades artísticas, el costo no fue demasiado alto, ya que fue relativamente sencillo de hacer. También se completó el skin para Lina. La gran maga demonio, Lina Evilstone.
A diferencia de la piel estándar de Lina, donde estaba vestida con una elegante y refinada capa de mago, en esta piel llevaba ropa más reveladora y sexy, mostrando más de su piel, pero no hasta el punto de que se volviera pornográfico. Las características demoníacas también estaban presentes en su cuerpo, como la esclerótica de su ojo que se volvió negra, cuernos que aparecieron en su cabeza y, lo más obvio de todo, un par de alas de murciélago y una cola puntiaguda en su espalda también complementaban el aspecto. Para que esta skin se destaque aún más, incluso agregué algunos efectos que seguían moviéndose en la imagen, como un GIF, lo que haría que el deseo de los jugadores de obtenerla fuera aún mayor, incluso para los jugadores que no jugaron con Lina en el juego. ¿Por qué no intentarían conseguir algo tan bonito y genial en el juego que les gustaba jugar? Incluso si no juegan ahora, ¿qué les impediría intentar jugar con ella unas cuantas veces para mostrar la hermosa piel que tienen? Más aún desde que deje explícito que todo lo ganado en este pase de batalla sería limitado y solo aquellos que consiguieran las recompensas al final de la temporada 01 podrían obtenerlo, sin posibilidad de ganarlo en el futuro, estoy seguro que incluso los jugadores que solo jugaban guerreros se dedicarían a conseguirlo, así funcionaba la mente humana. El miedo a perderse algo es así de poderoso. Otra característica de la actualización que agregué y que gastó más mana del que pensé fue agregar la función para que los jugadores inviten a amigos a su taberna y compartan esa taberna de forma permanente. Para hacer esto más fácil de organizar, hice un sistema de clanes en el juego, donde los jugadores podían crear clanes de forma gratuita e invitar a amigos a unirse, creando así una taberna de clanes a la que los jugadores podían ingresar cuando quisieran, o automáticamente cuando se iniciaba el juego. Las funciones de interacción entre jugadores en línea todavía eran demasiado caras para un juego de rango F, por lo que incluso si los jugadores pudieran encontrarse y charlar en la taberna, como lo hacían en los juegos, no tendrían contacto físico ni nada de eso, solo podrían verse y charlar como hologramas realistas. Esto puede parecer un poco limitante ahora, pero cuando GameCore evolucione podré mejorarlo. Otra cosa que agregué fue música para la taberna. Todas las canciones que agregué se basaron en el tema medieval que usaba la taberna, pero había espacio para agregar nuevas canciones en el futuro, creando oportunidades para colaboraciones entre Runestone y mi próximo juego. Para la música, simplemente copié la música del Runestone original de mi mundo anterior, sin intentar cambiar nada, ya que no tenía mucho conocimiento de música y sabía que cualquier cambio que hiciera podría empeorar la música en lugar de mejorarla. Las canciones del juego ya eran icónicas en sí mismas, cada jugador podía reconocer la música con los ojos cerrados con solo escuchar el primer segundo de la melodía que sonaba cuando abrían el juego, pensé satisfecho mientras escuchaba la música que había creado. Con estas canciones sonando, los jugadores estarán mucho más inmersos en el juego y quizás aumenten aún más su tiempo promedio de juego debido a eso. Al ver los cambios que había realizado, tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían los jugadores al juego. Entonces miré el reloj, establecí la hora para que la actualización estuviera en línea y me desconecté del juego, abriendo la transmisión y Owen para ver cómo reaccionarían los jugadores a los cambios en la temporada 01. Capítulo 40. Punto de vista de Natalie. Mientras desayunaba, cada 30 segundos mi mirada se movía hacia la pantalla de mi celular, mirando el reloj y esperando que el tiempo pasara más rápido. Nat, tienes que calmarte, sé que la actualización del juego va a ser divertida, pero mirar el reloj no hará que el tiempo pase más rápido, dijo mi madre mientras se reía un poco. Mirando a mi madre, suspiré. Sabía que ella tenía razón. Y ni siquiera podía decir que ella no entendía cómo me sentía porque ella también se había vuelto tan adicta a Runestone como yo. Desafortunadamente solo tenía 4 MP, por lo que solo podía jugar Runestone durante 3 o 4 horas al día. Pero al mirar su cuerpo, tuve que admitir que esas 3 o 4 horas de juego diario durante las últimas 2 semanas ya estaban mostrando resultados. Ella nunca estuvo gorda, pero la poca grasa que le quedaba en su cuerpo se estaba secando rápidamente. Si alguien la mirara ahora, probablemente pensaría que es mi hermana mayor en lugar de mi madre. Pero me alegré por eso. Como le gustaba tanto Runestone, sus planes de irse se cancelaron, lo que hizo que su estadía, que se suponía solo duraría 2 semanas, ahora aumentara un mes sin fecha límite.
Como mi padre estaba abriendo algunas sucursales de la empresa en otros países, pasaba tan poco tiempo en casa que no importaba si mi madre se quedaba aquí conmigo o sola en su casa, así que ella solo se quedaba aquí conmigo cuando mi padre viajaba y yo tenía la intención de quedarme con él en su casa cuando regresara. Lo sé, mamá. Intentaré distraerme un poco hasta que llegue la hora de la actualización del juego, dije mientras bajaba la pantalla de mi celular e intentaba sacarme el juego de la cabeza. Faltaban 40 minutos para que se lanzara la actualización y no podía dejar de pensar en ello. Al escuchar lo que dije, mi madre se rió aún más fuerte, haciéndome poner los ojos en blanco. Sabes, me parece extraño que hayas decidido vivir sola para convertirte en jugador, pero no has salido a asaltar una mazmorra ni una vez esta semana, ¿estás renunciando a esa idea? Me preguntó con una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Me sentía avergonzado cuando ella me señaló esto, ya que en realidad no había estado atacando una mazmorra esta semana, pero tenía una excusa. Entonces, mamá, es porque estoy en un punto crítico en mi avance de maná. Si juego Runestone más hoy y mañana mi maná aumentará a 7 unidades de maná, lo que me hará sentir más seguro en las mazmorras. Por eso le dije a mi grupo que estaría fuera del entrenamiento durante una semana, dije, tratando de sonar serio. Ella simplemente me miró riendo y no dijo nada más. Después de eso charlamos de otras cosas, chismes familiares, lo que esperábamos de la actualización de Runestone, algunas historias sobre una vecina, nuevos platos que estaba aprendiendo a hacer y cosas al azar. Antes de darme cuenta, mi teléfono celular sonó con una nueva notificación. Al mirar la pantalla, me sorprendí por lo que vi. Frosthaven Entertainment publicó en Whisper. La temporada 01 acaba de llegar y... Ni siquiera terminé de leer esta notificación y rápidamente corrí a mi habitación e ingresé mi conciencia en Player Core para conectarme al juego. Después de que el logotipo de Frosthaven desapareciera de la pantalla, estaba en la taberna Runestone. Lo que me sorprendió fue que a diferencia de cuando me conecté al juego antes, donde me encontré en una taberna tranquila y silenciosa, esta vez comencé a escuchar una música muy interesante. Suena como música de películas medievales. Me di cuenta y me pareció muy divertido. Sin que yo lo supiera, esta música por sí sola me emocionaba aún más por ver qué vendría después en el juego. Mirando rápidamente a su alrededor, la apariencia de la taberna no había cambiado, pero había un nuevo tablero de anuncios en la pared. Este debe ser el nuevo pase de batalla. Pensé emocionado. Caminando rápidamente hacia allí, miré las misiones y vi que esto era muy similar a las misiones que tenía el evento, pero con algunas misiones que se actualizaban diariamente que no estaban en el evento, ya que solo duraba un día. Al dirigir mi mirada hacia las recompensas, me sorprendió cuántas había. Las recompensas más básicas eran paquetes de cartas. Por lo que había visto en las misiones, siempre que jugara algunas partidas al día, podría obtener como recompensa un paquete de cartas que abriría todos los días sin gastar ninguna moneda de oro. De esta manera podré completar las cartas que faltan para tener todas las cartas del juego rápidamente, pensé emocionado, hasta que recordé la publicación de Frosthaven que advertía que se agregarían 140 cartas nuevas en esta actualización. Supongo que pasará un tiempo antes de que tenga al menos una de cada carta del juego. Después de los paquetes de cartas, la primera recompensa diferente fue una linda bolita roja decorativa con cuernos para decorar mi tablero. ¡Qué lindo! Pensé emocionada. Al mirar la siguiente recompensa diferente, vi un dorso de carta. La piel era muy bonita, con detalles negros y rojos como si hubiera venido directamente del infierno. En comparación con la skin de Fénix que obtuve por invitar a 10 personas, esta skin era un poco pobre, pero cuando miré las siguientes páginas y vi que esta skin estaba evolucionando en las siguientes recompensas, recibiendo partículas de fuego que flotaban en su parte posterior, incluso un pequeño par de alas holográficas y una cola que se quedaba en su parte posterior, tomé eso de regreso y quedé impresionado por su belleza. En algunos sentidos, esta skin era incluso mejor que la que obtuve por invitar a 10 personas, pero en otros sentidos mi skin actual era mejor, lo que me entusiasmaba con la nueva skin, pero no quería abandonar por completo la skin que ya tenía. Qué bueno que puedo cambiar de piel cuando quiera, pensé feliz. La siguiente recompensa que llamó mi atención hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. ¡Qué piel más bonita!, pensé en shock, rápidamente tomándole una foto para guardarla en mi computadora y usar esta obra de arte como foto de perfil y fondo en mi celular.
Mis ojos estaban pegados a la pantalla mientras admiraba la hermosa versión demoníaca de Lina que Frosthaven había hecho. Lina se veía completamente diferente y de una manera que era imposible no amar. Sexy, muy sexy, pero lo estoy disfrutando, pensé al darme cuenta de que esto era simplemente perfecto. Lina ya era muy hermosa en el juego antes, pero con esta nueva skin, y viendo que al igual que la skin del dorso de la carta, esta skin de Lina podía evolucionar cuanto más progresara en el pase de batalla, me sorprendí al ver su forma final. Sus hermosas alas aleteando levemente, su cola balanceándose lenta y seductoramente de un lado a otro mientras me miraba con sus hermosos ojos rosados, me hizo querer mirarla para siempre. Cuando finalmente volví a la realidad, volví a mirar la lista de misiones, pero ahora mucho más concentrado en ella, tratando de memorizar y entender cuáles serían las misiones más fáciles de completar para poder desbloquear la skin de Lina lo más rápido posible. Habiendo memorizado las misiones más simples que podía completar primero, fui a mi tablero y me preparé para jugar, hasta que me congelé nuevamente al ver que además de la opción de Lina y Sugar había dos opciones más para elegir. ¿Son estos los nuevos héroes que Frosthaven me dijo que vendrían al juego? Pensé con emoción, sorprendido por lo hermosos que eran los dos nuevos héroes y con interés en ver cómo lucirían las cartas que tendrían estos dos nuevos héroes. Sus cartas únicas eran muy interesantes y combinaban perfectamente con los diferentes estilos de juego que podían tener, lo que incluso me hizo querer jugar con Faitsuno Ipser, la nueva sanadora del juego. Solía pensar que si un héroe sanador entraba al juego no tendría sentido, pero después de ver los efectos de sus cartas tuve que cambiar de opinión. Si esto se jugaba bien, lidiar con Fe sería un gran dolor de cabeza. Volviendo a la pantalla de selección, admiré el arte de Fight y Asen por unos segundos más, especialmente Asen, quien es muy guapo, hasta que giré mi mirada hacia Lina, queriendo elegirla para jugar, pero me sorprendió notar que algo era diferente. Confundido, también miré a Sugar y me di cuenta de que él también era un poco diferente. Mirando rápidamente, no noté que algo fuera diferente, pero prestando atención a ambos, sentí que algo había cambiado. Tuve que buscar durante unos buenos 15 segundos antes de notar algunas diferencias entre la obra de arte actual de Lina y la original. Frosthaven incluso mejoró el arte de Lina y Sugar. Vaya, comparando su arte con el de Fight ahora, realmente no pierde en absoluto. Pensé con sorpresa. Finalmente, al hacer clic en Lina y decidir jugar una partida casual, no me sorprendió darme cuenta de que mi primer oponente sería un chico un poco más joven que yo que usaría al nuevo héroe, Asen. Desafortunadamente, aunque ambos eran arqueros, el niño no tenía nada del aura que tenía Asen, dejándome decepcionado. Pensando en el arquero de mi grupo en la vida real, me di cuenta de que tampoco tenía el aura de Asen, lo que me hizo darme cuenta de que quizás tenía demasiadas expectativas después de ver a este personaje. Dejando estos pensamientos de lado, centré mi atención en el juego, emocionado por ver cómo este jugador usaría las nuevas cartas y habilidades de Asen en la batalla. Al igual que yo, miles de otros jugadores estaban ahora en línea, emocionados de ver todos los cambios en el juego, lo que provocó que la popularidad de Runestone se disparara a un máximo histórico, explotando en popularidad incluso entre la gente normal, que en ese momento estaba viendo varias transmisiones para descubrir qué había de nuevo en este juego tan interesante. Fin del capítulo 40.